el tema del cual os voy a hablar en un momento es sobre la Constitución Política de Colombia, ¿verdad? Donde la Constitución Política no es solo un código normativo o un texto jurídico, sino también es la expresión del nivel de desarrollo cultural. Su conocimiento y su comprensión no solo atañe a juristas y a estudiantes de derecho o a algunas personas en específico, sino que a todos los colombianos en general nos debería interesar este tema. Por esto el estudio no puede ser restringido meramente a la academia o a un evento especial. Realmente este tema debería ser primordial para todos los ciudadanos y debería ser un tema de conversación en los hogares, en los colegios, en las universidades, independiente de lo que estudiemos, o en el trabajo, en la calle, en una tienda, en todas partes, o en distintas dimensiones del ser humano o de la sociedad. Entonces su comprensión y análisis debería ser algo natural para todos los ciudadanos. Debería ser realmente un hábito o ya convertirse en algo cultural, que todos tengamos claros nuestros derechos, nuestras libertades y nuestros deberes, así como el funcionamiento del Estado. Estos temas deberían tomarse como algo no ajeno a la vida personal, sino que convendría que empiece a formar parte de nuestros conocimientos fundamentales de todos los colombianos. Ahora bien sabemos que la importancia de la Constitución, pues realmente si un, si un país pierde o no tiene constitución, pues perdería su rumbo. Es un deber y un derecho de cada ciudadano, por esto conocerla, respetarla y hacerla respetar, la constitución. También, sin embargo, no siempre se sabe o es fácil conectarse con su estructura o que todas las personas entiendan, puesto que tiene una cierta cantidad de artículos, capítulos, que pues para las personas no son tan fáciles de digerir. Por esto algunas personas lo que prefieren es no tocarla, no investigar, no llegar a leerla, no saben cómo está estructurada, de qué consta ni nada de esto. Entonces, a continuación vamos a ver algunos temas centrales de la Constitución, fundamentales, que están estipulados en unos artículos. Entonces vamos a tener dos partes. ¿Sí? Lo primero, la conceptualización de la Constitución política, y luego vamos a ver la estructura y el análisis de las partes que componen la Constitución política de Colombia. Entonces, la Constitución política de Colombia, según la Real Académica de la Lengua Española, o sea, la RAE, su significado es ley fundamental en el Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y de los poderes e instituciones de la organización política. ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos un resumen corto de lo que vamos a ver, pero pues más adelante tocaremos como más a fondo cada tema de los que vamos a hablar en un segundo. Entonces, es un deber y un derecho de cada ciudadano o ciudadana conocer, respetar y hacer respetar la Constitución nacional. Para ello es importante, primero que todo, comprenderla como norma fundamental de un país, puesto que establece los principios sobre los cuales se rige el destino de la nación y de cada uno de los habitantes, o sea, de todos nosotros. Asimismo, es importante tener clara su estructura y cómo está compuesta, ¿verdad? Entonces, la Constitución está compuesta por una parte dogmática que está constituida por aquellos principios y fines del Estado, por los valores supremos de la sociedad y por la proclamación de las libertades que el orden jurídico debe proteger y garantizar. Y la parte orgánica trata de los temas relacionados con la organización, estructuración del poder dentro del Estado, el sistema de gobierno, el régimen político, la división territorial, la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder público a nivel general. Todas las normas se rigen en un Estado y determinan cómo éste debe estar organizado y ejercer su poder.
Y la tercera parte es parte de la reforma. Explica lo relacionado con todos los cambios de la Carta Política, los mecanismos para llevar a cabo estas reformas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunos temas puntuales y más a profundidad. Entonces, retomemos. La Constitución Política de Colombia es ley fundamental, ¿cierto? Que trae o que la componen los derechos, los deberes, las libertades, las funciones del Estado, la organización del Estado y los límites del ejercicio del poder. Y ahora, pues viéndolo desde el punto de vista, como lo plantea el Congreso colombiano, la Constitución Política es nuestra máxima ley. Con ella misma dice, es la norma, como ella misma lo dice, es la norma de normas. En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia, para que exista bienestar y podamos vivir en paz. Esta norma establece los derechos y garantías que tenemos los colombianos para construir un país mejor. Ahora debemos entender que como la Constitución nos brinda derechos, obviamente también tenemos deberes y ella los establece. Y estas serían obligaciones que debemos cumplir, ¿cierto? Se entiende entonces por constitución política, además de los derechos y los deberes que se establecen, la organización del Estado. Y nos da a conocer cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir pues, los fines que tiene en específico cada una de las ramas. Entonces, en estas dos definiciones que hicimos salen a relucir conceptos como ley fundamental, norma de normas, libertad, derechos, deberes, organización del Estado, límites del Estado y funciones del Estado. Todos estos o los cuales permiten comprender el significado de la Constitución y lo que significa cada uno, lo que significa, lo que debe significar para cada ciudadano o ciudadana, puesto que son nuestro soporte. Cuando se habla que la Constitución es la ley fundamental o norma de normas, se está indicando que cada decisión de un individuo, la sociedad o que el Estado tomen debe estar justificada y amparada por los límites de la Carta o de la Constitución, que la Constitución estime. Ahora es importante aclarar que cualquier ley o norma que nos rija a nosotros como colombianos no puede violar lo estipulado en la Constitución. Todo ello para garantizar pues, los conceptos que mencionamos anteriormente. Es decir, que para garantizar que los colombianos y las colombianas puedan gozar de los mismos derechos, libertades y condiciones necesarias para la vida en sociedad y el desarrollo humano, para ello la ley fundamental, que es la Constitución, también establece la organización del Estado, ¿sí? Y pues es decir, cómo se constituye, así como los fines a los que debe dirigirse, los límites que debe respetar para no caer en abusos del poder y las funciones que se deben llevar a cabo. Todo ello con el fin de proteger la libertad y la dignidad humana, de prever las condiciones óptimas de construcción y conservación de la paz. Ahora, finalmente, pues es necesario resaltar las 9 funciones que la Constitución cumple. Entonces está la garantía, la garantía sería la primera, la segunda sería función constitutiva del Estado, la estabilización, la racionalización, la legitimación del poder político, la propaganda y educación política, la cohesión social. Como octava, la unificación del ordenamiento jurídico y como novena, la base fundamental del sistema jurídico.
Ahora pasamos a ver la estructura y análisis de la Constitución Política de Colombia. Entonces, para comprender la Constitución es importante conocer eh, cómo es su estructura. Esto nos ayudará a tener, digamos que, una información sea más clara o entender que comprende la Constitución. Entonces, la Constitución está compuesta por un preámbulo, 13 títulos, y las disposiciones transitorias. Entonces ahora pues entendemos que cada una de estas pues son parte de la Constitución y a su vez de tres partes fundamentales: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte de la reforma. Entonces vamos a hablar de una a una de ellas. Entonces la parte dogmática, esta parte, como su nombre lo indica, está constituida por aquellos principios y fines del Estado, por los valores supremos de la sociedad y por la proclamación de las libertades que el orden jurídico debe proteger y garantizar. Todos ellos son inviolables y inalterables, puesto que otorgan estabilidad y las constituciones pues a todos los países. Dentro de esta parte se encuentran el preámbulo, el título 1, que es de los principios fundamentales, y el título 2, que es de los derechos y garantías y de los deberes. Entonces, el preámbulo de la Constitución Política de Colombia es más que una simple aclaración e introducción o un discurso, ¿sí? Sin embargo, en el caso del preámbulo de la Constitución Política de Colombia, aquello que dice no es simplemente algo que se aclara antes de un discurso o antes de una petición o un mandato. El preámbulo hace referencia, para nosotros, hace referencia a las bases morales y políticas sobre las cuales se edifica la Constitución y el país. Lo expresado en él es la guía para cualquier decisión respecto al cambio que debe tomar la nación. Es el punto de referencia, el límite del ejercicio del poder y la organización de la sociedad. Como dice el preámbulo, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatorios, y la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz, dentro de un marco jurídico democrático participativo que garantice su orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lo siguiente. Entonces, en la primera fase del preámbulo aparecen tres palabras fundamentales para su comprensión. De la importancia de la Constitución: ejercicio y poder soberano. Como se dijo anteriormente, la Constitución es la declaratoria de la independencia y la autonomía, no solamente independencia, sino también la autonomía de los pueblos, es decir, el reconocimiento del respeto por las demás naciones, así como respeto por las demás naciones, así como las naciones, como los nacionales, es la palabra, al poder, el cual es legítimo y soberano, porque emana del pueblo y de su voluntad libre y se consolida mediante mecanismos democráticos como lo es el voto. El ejercicio del poder soberano se refleja en la Constitución, pero a la vez está en su cuidadora y legitimadora por medio de los principios morales y políticos que sostienen y estructuran y unifican la sociedad, ¿sí? Entonces, su fin es la unidad de la nación, así como garantizar a los colombianos la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, aunque todos estos están separados por una I. La verdad es que la unidad de los demás fines
conforman un círculo, ¿sí? En el cual para que uno de ellos funcione o si estén en funcionamiento, pues se necesita de los otros. No se puede hablar ejemplo, no se puede hablar de unidad en un país en el cual no se les garantiza a los ciudadanos la vida o un trabajo digno. Entonces, de misma manera, un país que carece de cohesión, de unidad, es muy difícil, por no decir imposible, que las condiciones de paz y de igualdad, de convivencia, etcétera, se logren, porque es una sociedad desunida y cada quien lucha por su lado y por sí mismos y para sí mismos sin pensar en los demás. Realmente en un país así, o pues, hablemos más general, en un mundo así, lo único que queda es el enfrentamiento. Dado que al no tener una identificación con el otro, como ser igualmente libre o digno, probablemente los individuos guiados por sus propios intereses, juzgarán unos con otros las diferencias y ahí ya se empiezan a presentar las rupturas o exclusiones impidiendo la conformación de un tejido social, que es esencial para el crecimiento de los países y de los ciudadanos como tal. Asimismo, sin justicia no hay paz y sin paz las oportunidades de trabajo, de educación y la libertad reducirá cada vez más. Entonces, la nación será vulnerable e inestable. Además, el preámbulo declara que esos fines se buscarán siempre dentro del marco jurídico, ¿verdad? Democrático y participativo, que garantice un orden político, económico, social y justo. Es decir, que dentro del derecho de la democracia participativa y pluralista, ¿sí? Es así como la Carta Magna o la Constitución de 1991 se basa en la diversidad, el reconocimiento y la protección del otro, en la descentralización, en la participación de todos los colombianos bajo la producción jurídica de los derechos y las libertades. Finalmente, entonces, se hace evidente que lo dicho en el preámbulo es un compromiso con los colombianos, ¿sí? y pues colombianos y colombianas, pero también con los demás países, obviamente con Latinoamérica, para que exista una unidad y una armonía recién en los países que la conforman, a toda Latinoamérica. Por ello, lo estipulado en el preámbulo debe ser seguido por el Estado y por todos los ciudadanos. En él está contenidos los principios que le guardarán no solo a la Constitución, sino a la actuación individual y colectiva de los ciudadanos y las ciudadanas, así como el Estado y sus representantes. En el preámbulo no hay nada que contradiga el bienestar de los seres humanos, ni nacionales ni extranjeros. Y al ser la voluntad del pueblo la que se expresa en la Constitución, se hace de carácter obligatorio pues el respeto por esta. Reconocimiento y obediencia por parte de todos los actores de la sociedad. Por eso sus palabras tanto al inicio como al final son contundentes. El pueblo de Colombia, y en ejercicio de su poder soberano, decreta, sanciona, promulga lo siguiente. Listo. Ahora, los principios fundamentales del Estado y del Derecho y sus fines, los principios fundamentales en la Carta son como las bases que sostienen el edificio político y social. Estos principios fundamentales constan de 10 artículos. Entonces, son los primeros. El artículo primero, este artículo hace una descripción del tipo del Estado colombiano, el cual es, como se afirma, un Estado social de derecho, lo que significa que es un Estado que se... ¿Cómo lo digo?
un Estado de Derecho. Un ejemplo es descentralizado, ¿sí? Entonces, que consiste en el aumento de los ingresos municipales, cediendo impuestos, incrementando el impuesto del valor agregado IVA, las tarifas, las bases impositivas, bueno, todo esto. Dentro de la Constitución se presentan también como principios fundamentales a la persona, el deber, la diversidad étnica y cultural, las riquezas culturales y naturales, Colombia y los demás países, el idioma oficial y los dialectos en lenguas, y ya. Entonces, de los principios fundamentales, vamos a ver que están desde el artículo 1 hasta el artículo 10. Entonces está, el artículo 1 es el Estado social de derecho, el artículo 2 son los fines, el artículo 3 la soberanía, el cuarto son norma de normas, el artículo 5 va de la persona y la familia, el artículo 6 de la obediencia, el artículo 7 es diversidad étnica y cultural, el artículo 8 es riquezas culturales y naturales, el artículo 9 son relaciones internacionales y el artículo 10 castellano, sería el 10. El capítulo 2 son los derechos, garantías y deberes, ¿sí? Pertenece también a la parte dogmática de este título y está dividido entre 5 capítulos. El capítulo primero es de los derechos fundamentales, el capítulo segundo es de los derechos sociales, económicos y culturales, el capítulo 3 es de los derechos colectivos y el ambiente, el capítulo 4 es de la protección, ampliación de los derechos, el capítulo 5 de los deberes y las obligaciones. Entonces, en el capítulo 2, que vemos los derechos y las garantías y los deberes, va desde el artículo 11 hasta el 41 los derechos fundamentales, desde el 42 hasta el 77 los derechos sociales, económicos y culturales, desde el artículo 78 al 42 de los derechos colectivos y del ambiente, del artículo 83 al 94 de la protección y la aplicación de los derechos, del artículo 95 los deberes y obligaciones. Así digamos que está constituido el título 2 de los principios fundamentales. Entonces, de los principios fundamentales está el artículo 42, la familia núcleo de la sociedad. El artículo número 43, que es la equidad entre mujeres y hombres, el artículo 44, que es derechos fundamentales de los niños, el artículo 46 y 47, protección a las personas de la tercera edad y con disminuidos físicos. El artículo 51 al 60, vivienda digna y propiedad privada. El artículo 6 es obediencia, el artículo 53 protección al trabajo, protección a la educación está desde el 67 hasta el 69, el artículo 61 protección a la propiedad intelectual y el artículo 75 al 77 regulación de la televisión. El capítulo 3 de los derechos colectivos del ambiente, bueno, también hay unos derechos y unas obligaciones, pero nos vamos a saltar la parte orgánica de la Constitución. Esta parte hace referencia a la organización y la estructuración del poder dentro del Estado, ¿sí? Y al sistema del gobierno. El régimen político, la división territorial, la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder público, a nivel general, a todas las normas que rigen a un Estado y cómo determinan cómo va a ejercer y cómo está organizado el poder, ¿sí? Este segmento de la Constitución se expresa desde el artículo 113 hasta el 373. La parte orgánica determina la estructura del Estado, las jerarquías, los procedimientos y las competencias de los diversos órganos que integran el poder público. Por consiguiente, pues tienen un énfasis instrumental y mecánico en un buen sentido de esas palabras, pues organiza los poderes, sus funciones y las competencias hasta los procedimientos. Esa sería como la parte orgánica. Acá algo importante es que todos los diferentes órganos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para realizar sus fines. Entonces, ¿cómo está estructurado el Estado colombiano? Además de los órganos que lo integran, existen otros autónomos independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado, ¿verdad? Pero digamos que para poder garantizar que los colombianos estarían gobernados bajo los parámetros de la libertad y de la dignidad humana, y para evitar que el poder esté centrado en una sola instancia. La Constitución de 1991, en el artículo 113, mantuvo la bandera de poder público conformado por 3 ramas. Entonces está la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Bueno, y pues las otras que existen. Entonces, ahora bien, digamos que pues esto es hasta aquí cómo está constituida la Constitución. Y pues lo último que digamos que la última parte de la Constitución pues es la parte de la reforma, que ya les había dicho que es la que explica todo lo relacionado con los cambios de la Constitución y los mecanismos para llevar a cabo esas reformas. Gracias.